A ver cuántos de vosotros sabéis, bueno, si no lo voy a explicar yo ahora, para qué servían estos utensilios que tengo aquí. Los guardé porque tenía yo aquí una casa que me tocó de mi abuelo y para no tirarlos guardé algunos y ahora me doy cuenta que los tenía aquí en una caja y digo, mira, lo voy a subir al canal para que veáis lo que utilizaba por aquí la gente. Lo primero que os voy a mostrar, mirad, esta es la pared que había aquí, que esta me parece, la hicieron en el 1916 o 1816, ya no me acuerdo. Esta. Y luego aquí teníamos las cerraduras donde atábamos al ganado, a las mulas cuando veníamos, cuando la gente venía de labrar, que yo no he llegado a labrar porque ya empezaron los tractores y tal, aunque no he labrado tampoco con tractores, me he dedicado a otras cosas por aquí. Pues están ahí las herraduras, las rejas que ponían, lo hacían, pues claro, como podían, fijaos, hacían un agujero arriba, otro aquí, y una alambrada, que esta malla lleva, yo qué sé, los años que llevar aquí, pues toda la vida. Con estas piedras no se complicaban la vida, hacían un agujero, metían ahí la reja, que estas las hacía por aquí un herrero, había herreros aquí en el pueblo, y hacían esto, las herraduras, hacían también los clavos, y para las herraduras, y hacían todo. Y aquí tengo, y mira, bueno, otra cosa, mira, y la ventana no tenía clavos, porque iban unidas, mira, ¿ves? Mira, en vez de cristales como tenía que haber habido, como las hay ahora para que entrara la luz, pues no, las tenían así y abrían la ventana de vez en cuando, pero no. Y mira, los tacos que había en vez de clavos, eran tacos de, a ver, mira, ha salido fíjate, tacos de madera. Y además, ¿qué madera sería esta? Está sana. Esta pared no es mía, esta ya la desescombraron, voy a ponérselo aquí, porque si lo ve el dueño, que no es mío esto, dirá que estoy fisgando, pero bueno, es colega que viene aquí algunas veces y hablo con él por aquí. Eso, por la pared. Pues mira, esto era, ya os he dicho antes que todas estas cosas las hacía aquí el herrero. Seguro que esto no sabéis para qué es, pues era muy fácil. Esto lo clavaban en el suelo y aquí ataban al ganado para que no se fuera por ahí. Cuando iban a trabajar se llevaban esto, lo clavaban hasta por aquí y no se iba, el ganado porque tiene aquí esta especie de, estaban aquí con una cuerda, una soga, y le ponían una distancia y la mula, la caballería, pues iba comiéndose todo lo que había allí. ¿Y sabes para qué lo utilizo yo esto? Que tiene tierra todavía. Esto lo utilizo yo muchas veces para clavar los tutores de los tomates ahora. Le doy con un martillo, esto no clava, ¿no? Porque esto era para otra cosa. Y le clavo hasta aquí, luego lo giro y aquí meto el tutor de las varas de los tomates. Esto. Pero lo hacían un poco a lo bruto, ¿eh? Y yo que no sé qué hacer, si irme a Madrid allí al rastro y vender esto allí, es como un puestecito. Mira, estas son unas trévedes. Estas las tenía aquí también, me parece que era mi abuela, sería de ella, claro, porque las estaban allí. Y esto cuando se hacía la lumbre, pues aquí se ponía el pucherito, se ponía aquí el pucherito así, que aquí no tengo ninguno, y, aquí se ponía mira, se están ya podridas. Lo de, pues así era, mira, así se ponía para que no se cayera, ¿ves? Mira, suponiendo que esto es la sartén y esto es el mango de la sartén, entonces ponían aquí el mango y así no se quemaban ni nada, porque aquí no llegaba el calor. Eran listos, ¿eh? Y bien hecho porque fíjate, yo creo que esto tiene mejor hierro. Bueno, pues las calorías que habrá tenido esto. Bueno, esto es otra cosa. Voy a dejarlo aquí. Esto sí que también tiene que tener años. Esto cuando se esquilaban las ovejas, para ponerla, era también un poco a lo bruto, ¿no? Se esquilaba la oveja y esto se calentaba en la pez, sí, en una vasija, con un caldero, se calentaba la pez, entonces se mojaba y luego se le ponía a la oveja en la parte delantera, donde más se veía.
y se hacía así y quedaba, cada uno tenía su marca de la casa. Esta yo no sé de quién sería, pues a lo mejor de mi bisabuelo sería, o de mi abuelo, no sé, porque ya como pasaban de generación en generación, pues las iban utilizando, luego los nietos y tal, y había veces, normalmente era por el apellido, pero como había muchos apellidos luego ya del mismo nombre, pues seguirían así o las harían, esto parece que era una A, de diferente forma. Mira, está quemado esto. Esto seguro que es de encina. El mazo este mazo lo utilizaba mi abuelo para hacer las escobas. Esto sí me acuerdo yo. Mi abuelo era muy manita, hacía cestas, que por ahí tengo alguna, otro día os enseñaré, y con esto machacaba los, los juncos y las zarzas. Lo ataban con zarza. Las zarzas las abrían por la mitad, las machacaban bien y eso dura toda la vida. Tengo todavía algunas. Mira que bien, ¿eh? Yo esto ya tampoco, fíjate qué cosa más pequeñita. Otros ya son diferentes, también mira. Este lo corté yo un día, era más largo, pero lo corté, porque así lo hacía. Esto lo utilizaba yo para dar cuando partía alguna chuleta, pues ponía el hacha o el cuchillo y con esto le daba y sí las partía. Como yo no soy ningún experto, cuando se compraba a lo mejor medio cordero o tal, pues con esto se hace muy bien, porque pones el cuchillo o el hacha y la das así y la partes por donde quieras. Mira, otra cosa. Bueno, esto ya me parece que lo habéis visto. Esto es la zoqueta, se llama zoqueta. Ya tengo un vídeo por ahí hecho para segar. Esto era para lumbre. Cuando la lumbre ya se quedaba muy pasada, esto se llamaba escarrizar. Aquí lo llamo escarriza un poco la lumbre. ¿Qué pasaba? Que por arriba estaba la ceniza y por abajo estaban las ascuas. Entonces se hacía así. Se movía un poco y volvía a funcionar. La azada que tenía también, anda que no era grande esto, madre mía. No tiene años esta. La ponemos aquí. Los casquillos de las bombillas. También. Esto era para picar el dallo. Un día tenemos que hacer un vídeo cómo se hacía. Se picaba el dallo. Esto se clavaba en la tierra hasta aquí. Y aquí se picaba el dallo con un martillito. Se iba corriendo, pero fíjate, con los años que tiene, pues está ya. Entonces se clavaba en la tierra hasta aquí. Bueno, ya haremos un día un vídeo más tranquilo. La tapa, para tapar los pucheros. Fijaos, cómo lo hacían. Y esto tendrá ya pues, yo qué sé, más de 100 años tendrá, no lo sé. Y lo tengo ahí guardado, podía haberlo tirado. Mira, podía haberlo tirado, pero no lo voy a tirar. Lo que voy a hacer un día que tenga tiempo, voy a coger lo voy a limpiar bien, ¿sabes? Lo voy a poner bonito y lo voy a poner así colgado en casa, digo ahí en la nave, para que se vea. Esto, para cerrar las ventanas, que esto se clavaba en la pared y luego se cerraba o se abría. Por la parte de dentro normalmente era esto. Claro, si tú cerrabas la casa por dentro, pues lo hacías así. Y luego ya lo levantabas. En vez de cerrojo, había esto. Por fuera no, porque claro, la gente lo podía abrir, pero por dentro, como tú estabas dentro viviendo, pues por la noche cuando te metías a casa, hacías así, ¡plac! Con la anilla aquí que tenía esto, aquí tenía una anilla en la puerta y esto se quedaba aquí, así cogido. Y también queda aquí, fijaos que todo esto se clavaba en la puerta. Qué barbaridad, ¿eh? A lo bruto. Las herraduras, estas también las hacían aquí. Fíjate si habrán caminado estas herraduras que están hasta gastadas. Fíjate, mira. Sí, los animales. ¿Qué más? Esto es una llave para abrir la puerta también. Parece que tengo ya una de madera. Y esto me lo hizo un hermano mío, que es muy manita. Ya, pues muy manita. No, creo, no. No sé, ya no me acuerdo si me la hizo él o qué. Pero que eran de madera. Esto lo metías así
y tirabas para arriba, aquí iban los tiradores de la puerta, lo bajabas y esto salía y se abría. Verás, cerraduras. Esta, me parece que la iglesia todavía tiene una cerradura de estas. A ver, funciona. Pues casi funciona. Todo esto estaba hecho a mano, a mano. Mira, mira, por aquí, mira la forma que tenía. No, ya se ha roto. Ya se ha roto esta. Esto se bajaba, mira, aquí se note que tenía. Ah, no. Me parece que esto. Bueno, ya se ha roto esta. A ver si hay aquí otra que se vea mejor. Ah, bueno, esta. Mira, esta la tengo aquí atada para que no se me pierda. Que me daba pena. Estas son de las puertas. Cuando tiramos la casa, las guardé, porque las puertas estas estaban todas podridas. Las dejé ahí arriba y se convirtió en. Mira, pues esta puede valer todavía, porque tiene aquí, ¿ves, Miguel? Esta, a ver si la. Mira, a ver si algún día la. Mira, la preparo, aquí va la llave. No sé, bueno, un día que tengamos más tiempo la voy a limpiar para que veáis cómo funciona. Está la llave, se metía aquí y ya está. Esto, mira, los clavos. Estos clavos los hacía aquí también el herrero, no tendrá años, porque claro, entonces no había pasta esas para clavarlos en esto, los clavaban, y los había más grandes, los hay más grandes. Mira, los clavos. Y esto es lo que yo me acuerdo de mi abuela, estos son las cardas, estos se llaman cardas. Aquí yo veía a mi abuela que hacía, a ver si lo puedo hacer esto, para que vean cómo se hacía. A ver, verás. Esto sí me acuerdo yo cuando lo hacía ella. A ver, vamos a ver. Luego lo meto. Mira, lo que no sé para qué tenía esto. Ah, sería para cogerlo con. Ah, sí, se hacía. Yo sé que mi abuela lo hacía así. Tiraba, joder, macho. Y aquí ponía la lana, ¿sabes? Y la cardaban, por eso se llaman cardas. Pero fíjate qué de alambres tiene esto aquí. Y están inclinadas por aquí. Casi yo no me había fijado. Esto es como una especie de tela. ¿Ves? Esta iba para allá, esta va para allá y esta va para acá. Pues no, para acá va bien, mira. Claro, que van a favor, pero para acá creo que era así. Me parece. Sí, mira. Hacía así, mi abuela pues aquí entonces se hacían jerseys, se hacían mantas, todo se hacía a mano. Y un tejar que había ahí también. Pero todo eso se quitó ya. Y lo voy a guardar. A ver si algún día me lo llevo. Me lo llevo y Pero bueno, pues me quedaré con ello aquí. Prefiero quedarme con ello y limpiarlo. Lo que tenía que haber hecho es haberlo limpiado bien. Pero un día por otro nunca me pilla bien. Tengo muchas cosas aquí que hacer y nunca me pilla bien. Así es que lo voy a guardar aquí. Ya. Y ahora ya lo meteré aquí. Y esto es lo que os quería mostrar. Cosas antiguas que tengo, que no las voy a tirar, las guardaré y ahí se quedan. Lo que tenía que hacer era limpiarlas, a ver si lo limpio bien y las tengo bien, en un sitio bien cuidado, porque aquí lo tengo hecho un desastre esto. Nada más. Fijaos las cosas como trabajaba la gente antes por esta zona, ellos se buscaban la vida y así iban bueno, sobreviviendo. Pero bueno, yo creo que eran felices también. Vale, pues nada chicos, hasta la próxima. A ver comentarios qué os parece esto, si os ha gustado, a ver qué me contáis, ¿vale? Ahora, hasta luego, voy a recoger esto ya. Llegó el final, amigos, de este viaje en fan mascotas, jardines y ciencia, amigos, huertas verdes emocionadas, semillas y tierra hemos visto, flores que danzan con el viento, ciencia y huerta en nuestro sitio, el saber nunca es lento.